Buenos días, buenas tardes, misiólogos, misiólogas. Este es el módulo número 4 del tema de la materia de estrategias misioneras. Para mí es más que estrategias, son como desafíos misioneros. El módulo 4 lleva por título la migración. Ustedes tienen el módulo, el esquema general del módulo. Quisiera ahora repasar un poco el objetivo. La introducción dice: la migración es un fenómeno que se ha acrecentado en las últimas décadas. Las olas migratorias son producto de la falta de seguridad humana causada por las guerras, como de las catástrofes ambientales y climáticas, como la pobreza y el desempleo masivos. Los estados, como las instituciones civiles y religiosas, ven como un apelo que presentan, sobre todo en los últimos años, las olas de migración. La migración humana es un tema que presenta la Biblia, por tanto es un tema religioso. En estas aulas de misionología nos interesa profundizar cada uno de estos desafíos desde el aspecto religioso y concretamente cuáles son las preguntas que surgen para una acción misionera desde la reflexión teológica. El objetivo general del módulo, tema de la migración, es ubicar este tema de las migraciones desde la perspectiva bíblica. Ver las implicaciones para la formulación de la teología misionera. Y para lograr este objetivo general he pensado en cuatro temas. El primero es mirar el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Éxodo y la migración, y ustedes se van a dar cuenta que va a hacer referencia al Nuevo Testamento también, porque la Biblia toda puede ser leída también desde la perspectiva de la migración. Segundo, vamos a entrar también en otro aspecto religioso, y es el compromiso ético ante desplazamientos forzados y ante las amenazas. Para ustedes, los mexicanos y mexicanas, es un tema muy actual. Esto en los últimos años ha sido noticia a nivel mundial, toda la cuestión y las dificultades de migrantes y desplazados para conseguir llegar al norte. El tercer aspecto, quiero detenerme un poco en el magisterio eclesial, que para darnos cuenta que este tema no es una cuestión solamente un desafío de las últimas décadas, sino que las iglesias, y concretamente la iglesia romana, con los antiguos papas, ya ha presentado algunos documentos con respecto al tema de las migraciones. Y por último, lanzo el tema es a partir de una pregunta: ¿son los migrantes objetos de misión? Quiere decir, más que decir si hay que hacer misionar a los migrantes, es cómo misionar a los migrantes. Desde la perspectiva cristiana, aparentemente uno dice, sí, claro que son objetos de misión. O más bien, digamos, pero ¿qué entendemos por misión frente al fenómeno de la migración? Después están ahí la actividad, fechas y nombre del videoconferencias, y esas cosas no concreto en este momento. Y hay unas preguntas para el foro, una bibliografía general y una bibliografía complementaria. Al final presento un video que ustedes lo van a ver, no en esta hora que vamos a estar juntos, sino está en el módulo que presenté. Entonces hay una pequeña introducción que quiero decir lo siguiente. Los fenómenos migratorios han ocupado desde hace más de 2 décadas la atención de especialistas de diversas disciplinas que han abordado este fenómeno desde múltiples ángulos: la historia, la geografía, la sociología, la antropología, la psicología, la economía, pero las interacciones y articulaciones entre migración y religión han sido menos analizadas. La dimensión religiosa y sus implicaciones, su rol, su puesto figurado en la integración y adaptación de grupos sociales, queda aún en gran medida por trabajar, sobre todo desde la teología de la misión. Entonces pareciera una contradicción. Por un lado digo que sí, que ha habido mucha literatura eclesial en los documentos de los papas, en documentos antiguos sobre la migración, y por otro lado estoy diciendo que el tema desde la perspectiva religiosa ha sido poco trabajado. Esto quiere decir que en las últimas décadas la disciplina que menos ha aportado al fenómeno de la migración ha sido la teología. Sin embargo, el tema ha adquirido importancia, como lo evidencian las nuevas temáticas en coloquios, congresos y publicaciones. Y esto no solo porque lo religioso es un factor de creación de sentido,
de configuración de identidades y de prácticas que vehiculan cultura, sino también porque lo religioso es portador de instituciones y actores, los cuales cumplen funciones específicas de articulación de los migrantes en los nuevos territorios. Primero, éxodo y migración en el Antiguo Testamento y en general en la Biblia. En este punto no quiero profundizar en muchos aspectos, más bien quiero dar unos textos que ustedes quisiera para que los profundicen y en la plenaria o en el diálogo con Juan Manuel puedan un poquito comentar la forma como ustedes analizaron estos textos. Éxodo y migración en el Antiguo Testamento. La visión hospitalaria y caritativa que promueven las religiones del mundo sublima el fondo natural radicado en todo hombre y mujer. Enlaza perfectamente con todos aquellos que desde muy diversas culturas han abogado por atender con solicitud al extranjero en necesidad. Por ejemplo, ya en el libro de Odiseas se lee, en la novela de Odiseas, en Homero, se lee, sin entrar todavía en la Biblia, este es un infeliz que viene perdido y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y pobres son de Zeus, y un exiguo don que se les haga les es grato. Quiere decir que la misma filosofía se ha encargado también de mostrarnos un análisis de este tema. En varios pasajes del Antiguo Testamento, ahora entrando concretamente al Antiguo Testamento, nos señala que para Dios es importante guardar una especial consideración hacia el forastero, al foráneo, mientras recuerda al pueblo elegido su reciente pasado emigrante. Quiere decir, si ustedes no son solidarios con el foráneo, no olviden que con ustedes fueron solidarios también cuando eran migrantes. Así señala el Éxodo: no hagáis daño al extranjero. Ya sabéis lo que es un extranjero, pues extranjeros ustedes fueron en la tierra de Egipto. Éxodo 23:9. Y en el Levítico se lee en Levítico 19:34: si viene un extranjero para habitar en vuestra tierra, no lo opriman. Trata al extranjero que habita en medio de ustedes como al indígena de entre nosotros. Ámale como a ti mismo, porque extranjeros fuimos todos nosotros en la tierra de Egipto. Es así que el tema de la migración aparece en los dos testamentos. Mateo 25:35 se lee: porque ustedes fueron forasteros y me cogieron. Se lee. La Biblia habla de personas que son desplazadas y secuestradas, que tienen que huir, vivir en países extranjeros y buscar patria, desde la expulsión del paraíso hasta el éxodo de Egipto y el exilio babilónico a Jesús y sus apóstoles, que no tienen hogar en todo el mundo. Un hilo común recorre la Biblia y este es el declive de la casa, la fuga, el exilio y el anhelo de volver a una tierra prometida. Historias, discursos proféticos y canciones. La Biblia relata experiencias históricas reales de destrucción, de huida, de exilio. Todo el exilio subyace a muchos de sus textos. La Biblia es un producto de experiencias traumáticas. Sus historias, canciones, mandamientos y teologías se convirtieron en perseguidos y desplazaron a las personas a un nuevo hogar cautivo, y aún lo son para muchas personas en la actualidad. Leer la Biblia desde la perspectiva de la migración. Esta perspectiva es llamativa. Comienza con la huida de Egipto, el desplazamiento, sigue con el exilio, la pérdida y el anhelo de la tierra. Desde esa perspectiva podemos inclusive coger otros textos mucho más antiguos: la expulsión de Adán y Eva del paraíso, así como de Caín después del asesinato de Abel, se integran a la destrucción de Israel. La huida a Judá, el exilio en Babilonia, la huida del diluvio, el éxodo de Egipto, la persecución de cristianos y la diáspora judía resuenan en vista al tema actual de la migración humana. Como ven, esto es muy amplio en la Biblia. Tomando el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 10, amarán al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. Abraham, Jacob, José, todos fueron extranjeros en la tierra de Canaán. Lo que les mueve en el hambre, la búsqueda de alimento.
A lo largo de la Biblia se ve la actitud de Dios hacia los migrantes. Dios se preocupa por ellos y ellas. El pueblo de Israel lo recordó varias veces para cuidar y tratar con compasión y justicia al extranjero. Pueden leer Levítico 19, 9-10. No maltratarlos sino oprimirlos, ya que el propio pueblo sabe lo que es ser extranjero en Egipto. Éxodo 23:9. Es así como en el Antiguo Testamento, que sirve de base para entender los textos sobre el amor al extranjero en el Nuevo. Amar al extranjero es un mandato de Dios. El extranjero se lee en el Levítico 19, 33-34. Cuando un emigrante se establece con ustedes en su país, no lo opriman. Será para ustedes como el indígena. Lo amarán porque yo soy el Señor su Dios. Otros textos para leer y que no quisiera comentar aquí porque pienso que es mejor que se busquen las traducciones y sobre todo los comentarios. Deuteronomio 26:5. Ya conoce la suerte del emigrante porque emigrantes ustedes fueron en Egipto. Éxodo 23:9. No vejarás al emigrante, está en Éxodo 23. No lo oprimirás. Levítico 19:34, Deuteronomio 23:16 y así. Otro, Deuteronomio 24:17. Maldito quien viole los derechos del emigrante. En esto, entonces, dejo para ustedes que ustedes profundicen estos textos que les cité y que saquen sus propias conclusiones con respecto y verán que hay una línea común. Es amar al emigrante, acoger al emigrante, porque el mismo pueblo vivió esa experiencia. Quiero detenerme en el aspecto religioso que se desprende de estos textos, el compromiso ético frente al desplazamiento. Las noticias dieron la vuelta al mundo en junio del 2019. Una, la de la niña Valeria, de apenas 2 años, ahogada abrazada a su padre también ahogado, cuando intentaban cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Nos trajo a la memoria la imagen del niño sirio Aylan Kurdi tendido sobre la arena. La otra noticia es la de Carola Rackete, de nacionalidad alemana, valiente capitana del barco Sea Betz, que fue arrestada en la isla italiana de Lampedusa, después de que rescatara a 42 refugiados en el mar Mediterráneo. Carola priorizó el rescate frente a la normativa gubernamental. Es importante distinguir con el tema de la migración que esta no es un problema sino un fenómeno. La oleada de personas que huyen del hambre y la violencia es imparable y va creciendo. Unos salen huyendo de Centroamérica hacia Estados Unidos, otros caminan hacia Europa desde Oriente Medio, particularmente desde Siria, Irak y Afganistán y del África subsahariana. No hay mar, ni río, ni desierto, ni muros, ni vallas que frenen la oleada de personas que huyen del hambre y de la violencia. Ante el flujo migratorio, Europa cierra fronteras. Estados Unidos hace lo mismo. Visualiza a los inmigrantes como invasores y como un peligro. Cierra sus puertas a los que salen huyendo de sus países a causa del hambre y las guerras. Son hombres, son mujeres, son niños que tratan de buscar un lugar seguro donde vivir dignamente. Europa no reconoce que en gran medida la inmigración es consecuencia de la explotación y saqueo que hacen las transnacionales del norte global de los recursos naturales del sur. Tampoco Europa reconoce que los inmigrantes son fuente de riqueza para los países receptores, donde realizan los trabajos más duros que muchos de los propios habitantes no quieren hacer. Soplan ideologías de muerte, cargadas de intolerancia, de odio, miedo, racismo, xenofobia, homofobia y fundamentalismos políticos y religiosos. Aparecen partidos de extrema derecha. En España, por ejemplo, en las últimas elecciones, un considerable auge de esta ideología de muerte, marcadamente racista y antiinmigratoria. La Europa solidaria y defensora de los derechos humanos a los pocos claudica. Se le ha ahogado la humanidad en el Mediterráneo. Hay países que se niegan rotundamente a acoger refugiados con el pretexto de conservar sus raíces cristianas frente a la invasión, según ellos las otras culturas.
Europa se blinda en una fortaleza. Y lo mismo se puede decir de Estados Unidos. Se han endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional y ha llegado a acuerdos con terceros países de que no garanticen los derechos humanos, como Turquía o Marruecos, para que sean estos los que contengan a los migrantes. A través de proyectos se ha entregado millones de euros a estos países para que no dejen embarcar a ningún migrante o refugiado. Es por eso que se dirigen a Libia, que es un estado fallido, sin ley, desde la caída de Gaddafi, pero en este país son sometidos por las mafias a trabajos forzados y esclavitud. La Unión Europea gasta más recursos en defender sus fronteras que en salvar vidas y abordar las causas de los desplazamientos humanos. Muchos refugiados huyendo del infierno del hambre y la violencia se encuentran con la muerte en el camino, ahogados en el mar Mediterráneo. En los últimos 10 años, más de 35.000 personas han muerto con su intento de llegar a Europa. Ustedes dirán, me estoy centrando mucho en el fenómeno de la migración europea. Y ustedes como mexicanos tendrán otros datos concretos con respecto a la migración de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. Europa, como también en Estados Unidos, construye muros y vallas cada vez más altos con cuchillas para defenderse de los pobres. Ahí están los del Ceuta y Melilla. Parecería que ha cedido el chantaje de los grupos políticos xenófobos y fascistas que crecen en varios países de la Unión Europea. En medio de este oscuro panorama es esperanzadora la actitud de muchas ONGs que han retomado los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, que han ayudado a los migrantes que van hacia Estados Unidos. Estos organismos han ayudado a salvar decenas de personas de morir ahogados en el Mediterráneo o de morir sedientos en el desierto. En los países, concretamente los países de frontera como en México, las cajas de acogida, las cajas de los migrantes, las plataformas de migración, otros grupos denunciando y concientizando, otros organizando círculos de silencio, son signos de esperanza de un mundo alternativo más humano. Como vemos, un fenómeno mundial que la respuesta ante este fenómeno y la urgencia y los desafíos no son explícitamente respuestas religiosas, son respuestas humanitarias. En el contexto del desplazamiento, las preguntas relacionadas con la ética, los principios morales que gobiernan el comportamiento son muchas, variadas e invariablemente desafiantes. Incluyen no solo las consideraciones filosóficas o morales más abstractas de la obligación con los desplazados, sino también cuestiones prácticas relacionadas con la programación, salvaguarda, investigación, recopilación y uso de datos, nuevas tecnologías, capacitación y remuneración del personal y de cobertura mediática, uso de imágenes y terminología. Quienes diseñan e implementan los programas destinados a proteger a las personas desplazadas tienen la responsabilidad de establecer una protección adecuada y efectiva, incluso contra la explotación sexual. La misma obligación también se aplica al personal local, nacional e internacional que brinda asistencia. Los investigadores y investigadoras, muchos de los cuales ya siguen pausas éticas, continúan evaluando críticamente cómo se lleva a cabo su investigación. Quienes recopilan, presentan y utilizan datos sobre refugiados y personas desplazadas deben considerar no solo cómo se recopilan los datos de manera precisa y responsable, sino también las implicaciones éticas de la forma en que se pueden presentar y utilizar, y las decisiones tomadas sobre cómo presentar el desplazamiento en los medios de comunicación necesariamente implican consideraciones de lenguaje, terminología y uso de imágenes. Como vemos, las implicaciones éticas de este trabajo, primero, no son trabajos aislados, son trabajos de grupos. Segundo, tiene que ver con elementos como el lenguaje, como la utilización de la información, de hacer llegar la interpretación de los mismos datos.
Los puntos de vista éticos que pueden parecer claramente definidos en la teoría pueden requerir un compromiso en la práctica. Las tensiones y las paradojas son inherentes a la hora de satisfacer de múltiples necesidades, a menudo urgentes, cuando se brinda protección y asistencia. Tales complejidades éticas exigen hacer preguntas y compartir buenas prácticas. Por ejemplo, ¿en qué medida y por parte de quién son respetados los 4 principios humanitarios internacionales? Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Qué tensiones o paradojas pueden existir entre los códigos y protocolos humanitarios y su aplicación práctica? ¿Cómo se aplican los códigos de ética profesionales para las organizaciones que brindan asistencia legal a los refugiados en los diferentes contextos? ¿Cuál es el papel de los códigos de conducta voluntarios para los actores no gubernamentales, como los desarrollados por organizaciones que realizan rescates en el mar, rescates en el desierto, para el caso europeo en el mar, en el desierto para el caso de Estados Unidos? ¿De qué manera las conversaciones globales sobre el reparto de responsabilidades, incluido el contexto del Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, reflejan los puntos de vista éticos actuales y emergentes? ¿Qué se debe hacer para garantizar la protección efectiva de las personas desplazadas, incluso contra la explotación sexual y la violación sexual y de género? ¿Cómo están las organizaciones abordando los casos internos de abuso y acoso sexual? ¿Qué influencia tienen los principios éticos en las respuestas a los desafíos emergentes? ¿Cómo entienden las personas desplazadas sus responsabilidades? ¿Cómo ven estas implicaciones éticas? Son más preguntas que conclusiones. ¿Cuáles son los efectos de cualquier diferencia entre todos estos? Con la predicación de Jesucristo, ese respeto y atención al forastero se convierte en amor y entrega por todos los hombres y mujeres, pero especialmente por quien sufre y está más necesitado de nuestro amor. Entre las condiciones que nos marcan para acceder a su reino, hace una especial mención a la acogida al extranjero. Leemos en Mateo 25: benditos los de mi Padre, porque era forastero y me acogieron. Él también sufrió el rechazo de los habitantes de Belén, que no supieron encontrar sitio en su pueblo para que naciera el Hijo de Dios, y vivió como emigrante en Egipto cuando marchó con José y la Virgen huyendo del decreto exterminador de Herodes. Después miramos el tercer punto: enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Aunque la atención que la Iglesia dedica a los inmigrantes puede rastrearse a lo largo de toda la historia cristiana, es en los siglos XIX y XX cuando el magisterio comienza a dedicar una atención especial a este problema. León XIII es el primer papa que dedica un documento especial al tema de las migraciones, autorizando mediante la carta Quan Amorosa la constitución de parroquias nacionales, sociedades y patronatos a favor de los emigrantes. Los sucesores de León XIII continúan la línea de su predecesor, al insistir en crear obras católicas específicas para los migrantes. Pío X subraya el papel de las diócesis de origen en este servicio. Benedicto XV y Pío XI hacen ver la responsabilidad de la acogida por parte de las iglesias locales. Pío XII se consolida y refuerza con él esta tradición magisterial, sobre la base del derecho natural de cada hombre y mujer a usar de los bienes materiales de la tierra, pues son creados por Dios para todos. Formula un doble principio. Así dice Pío XII. Pío XII escribe en la solemnidad del Pentecostés en el 41. Por eso aboga por una mayor colaboración entre los países receptores. Dice así: si las dos partes, indica el Papa, la que permite dejar la tierra natal y la que admite a los que llegan, continúen lealmente solidas en eliminar cuanto podría impedir el nacimiento y el desarrollo de una verdadera confianza entre los países, todos los que participan en este cambio de lugares y de personas saldrán favorecidos. O sea, está llamando Pío XII
para que este cambio de nacionalidad sea concuerde con una acogida de los países receptores. En las encíclicas Pacem in Terris y Mater Magista de Juan XXIII se reafirma los principios de Pío XII y aporta nuevas luces ante los crecientes fenómenos de globalización que se iniciaban en los años 60. Reafirma con toda claridad el decreto a emigrar cuando las circunstancias económicas o sociales impidan garantizar las necesidades básicas. Leemos en Pacem in Terris, el número 106. Entre los derechos de la persona humana debe contarse también el de que pueda lícitamente cualquiera emigrar a la nación donde espere que podrá atender mejor a sí mismo y a su familia, por lo cual es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su comunidad, favorecer los propósitos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros. A su vez, insiste en la importancia de promover el desarrollo en los países de origen, primando el movimiento de capitales. Recordemos, en esa época, era la época de las políticas de desarrollo. El Concilio Vaticano II abundó en esta misma línea, a la vez que proponía una legislación generosa con los recién llegados. En el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes incluye numerosas referencias al problema de los movimientos migratorios. Reclama el reconocimiento de derechos a los inmigrantes y la eliminación de toda discriminación que pueda sufrir, insistiendo en el carácter inviolable de la dignidad de toda persona. Dice así la Gaudium et Spes número 66. Con respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países y otras regiones, cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Después, Pablo VI continúa en esta línea marcada por el Concilio Vaticano II y sus predecesores e instituye la Comisión Pontificia de Pastoral para las Migraciones, a la que confía la misión de coordinar el cuidado pastoral de las personas desplazadas. Insiste en los derechos básicos de todo migrante, el propio derecho a migrar, como el convivir con su familia, disponer de los bienes necesarios para la vida, conservar y desarrollar el propio patrimonio étnico, cultural y lingüístico, profesar públicamente la propia religión, en definitiva, a ser tratado o tratada en conformidad con la dignidad de la persona en cualquier circunstancia. Llama la atención que esta comisión, ya en el mensaje de Pablo VI, que reitera ante la ONU en 1973, pide el respeto por las culturas de los migrantes. El Papa Juan Pablo II ofrece en sus escritos múltiples referencias al problema de los emigrantes, desarrollando ampliamente la doctrina social de la Iglesia sobre este tema. Comentaremos ahora con más detalle algunos de esos textos, al repasar una serie de consecuencias prácticas que se derivan de estos documentos. En su homilía en la misa de jubileo de los emigrantes itinerantes del año 2000, dice que desde el momento en que el Hijo de Dios puso su morada entre nosotros, todo hombre y mujer, en cierta medida, se ha transformado en el lugar del encuentro con Él. Acoger a Cristo en el hermano y en la hermana que sufren necesidad es la condición para poder encontrarse con Él cara a cara y de modo perfecto al final de la peregrinación terrena. En el 90, el mismo Papa, en la encíclica Redemptum Missio, dice así en el número 82. Desde el momento en que el Hijo de Dios puso su morada entre nosotros, en más numerosos son los ciudadanos de países de misión y los que pertenecen a regiones no cristianas. Aquí me salto. En el número 82 dice así: la presencia de estos hermanos en los países de antigua tradición cristiana es un desafío para las comunidades eclesiales, animándolas a la acogida, al diálogo, al servicio, a compartir el testimonio y el anuncio directo. De hecho, también en los países cristianos se forman grupos humanos y culturales que exigen la misión adyentes. Las iglesias locales, con la ayuda de personas provenientes de los países de los emigrantes y de misioneros que hayan regresado, deben ocuparse generosamente de estas situaciones. Es decir, aquí Juan Pablo II hace alusión de que ya en los países
de acogida, el fenómeno de la migración se vuelve un desafío misionero. En 1995, en la Jornada Mundial de Migrantes Refugiados, dice el Papa: la solidaridad es asunción de responsabilidad ante quien se halla en dificultad. Para el cristiano, el emigrante no es simplemente alguien a quien hay que respetar según las normas establecidas por la ley, sino una persona cuya presencia lo interpela y cuyas necesidades se transforman en un compromiso para su responsabilidad. Como vemos, en estas últimas décadas del 2000 y principios de esta década, la migración no era vista como un fenómeno producto de las catástrofes ambientales, de las guerras y esto. Había una inquietud más por la acogida, en el sentido de que se veía como un fenómeno normal de las personas desplazarse a otros sitios donde quisieran vivir. Entonces se pide la solidaridad, el respeto por sus culturas. Más son los pronunciamientos del actual Papa, y recordemos que él empieza su pontificado. Su primera salida del Vaticano fue a Lampedusa, el lugar donde, la isla italiana, donde llegaban los refugiados por el lado Mediterráneo, por el mar, y donde había muchas muertes. Y él como que pone alerta y dice: estamos viviendo una catástrofe mundial. Entonces, quiero pasar a este punto, al tercer punto, o al cuarto punto, que dice así: ¿son los desplazados objetos de misión? La llegada masiva de migrantes a nuevos territorios ha contribuido a la pluralización y a la diversificación de la oferta religiosa en los países de acogida. Actualmente todos los estados receptores, sobre todo en Europa, se encuentran confrontados con un pluralismo percibido como inédito, en la medida en que mundos culturales y religiosos que vivían en contextos pensados como homogéneos se han diversificado. La puesta en evidencia del carácter ficticio de la separación se opera bajo la desarticulación de geografías portadoras de historias simbólicas que eran pensadas como territorializadas y unívocas, lo que implicaba que los sistemas religiosos eran percibidos como estáticos. La globalización contribuyó a poner en evidencia sus dinámicas, ya que prácticas y creencias se desplazan en las conciencias de los individuos y se manifiestan en los conflictos locales. A diferencia de los procesos de asimilación que intentaban normar las migraciones en el pasado, hoy los grupos humanos que se desplazan afirman su identidad religiosa, cultural e incluso estatal en los nuevos territorios de acogida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los migrantes de hoy no se puede pensar que ellos quieren llegar a una nueva situación para renunciar a sus culturas. Y por eso, a nivel religioso, hay que tener mucho cuidado con la palabra misión, que significa misionar junto a los migrantes. Hoy el mundo de los migrantes y el de los refugiados es un poco una cruz de la humanidad, y la cruz es tanta gente que sufre, afirmó el Papa en el 2019, Papa Francisco, cuando fue a Bulgaria. Es decir, la migración se está volviendo, o se ha vuelto en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo, en un problema que, comparado desde la teología, hay que mirarlo desde la teología de la cruz, porque esta es una manera de hablar del drama de los refugiados desde el cristianismo, comparándolo con la cruz. Se trata de ser cercanos a los más vulnerables, quienes anhelan una vida mejor y lo hacen independientemente de su raza y confesión religiosa. Se trata de querer desde la cercanía, hacerles experimentar a los migrantes y refugiados en modo concreto el amor misericordioso de Dios. Por eso, frente al migrante, no se trata de catequizar en un primer momento, y en muchos casos no se trata de catequizar ni en un segundo momento. Se trata de estar al lado solidariamente a las personas que sufren la violencia
otra vez volviendo a la teología de la cruz. Los que sufren la impunidad y la indefensión, razones que justifican que cualquier padre y madre busque protección para su familia en cualquier otro lugar. Los migrantes centroamericanos son refugiados que huyen de una brutal guerra social. En 1990, el director británico de cine David Wellrich dirigió la película La Marcha para la BBC. La trama partía de la tensión insostenible que vivían los refugiados en Sudán. Desesperados, deciden migrar colectivamente a la frontera de Europa con la esperanza de que, viendo su dolor, la ciudadanía europea no les deje morir. A lo largo de la dura marcha a pie que atraviesan África, dicha caravana cobra forma de símbolo mundial y miles de migrantes subsaharianos se unen. Finalmente, llegan a la costa europea una marea de 250.000 personas. La película pone en manifiesto la hipocresía de los gobiernos occidentales, la impotencia y confusión de la ciudadanía europea, las corrupciones de los países africanos y aborda muchos de los nudos de conflicto que pone al desnudo esa marcha. Esta película visionaria tiene su reflejo en las caravanas de migrantes que han partido colectivamente de Centroamérica hacia México, con la intención de llegar a la frontera estadounidense. La película, repito, se llama La Marcha. Tiene un final abierto, no conclusivo, aunque el final es dramático. También el futuro de la caravana de migrantes está abierto, como la película, lleno de incertidumbre y riesgo, pero más seguro que quedarse en su país o migrar en solitario. Ante todo, la caravana de migrantes centroamericanos es una estrategia de refugio y seguridad. Los migrantes dejan una zona de violencia brutal y lo hacen colectivamente para protegerse de las mafias que regulan el tráfico migratorio en la frontera entre México y Centroamérica. Se produce en un contexto de desapariciones de migrantes que se extiende durante 2 décadas. El Inter-American Dialogue, desde 1982, ha formado líderes en todo el continente. En fecha tan cercana como el 6 de noviembre del 2018 ha publicado un informe sobre la migración centroamericana. En este informe se relata cómo el número de migrantes centroamericanos en Estados Unidos se ha duplicado desde el año 2000. El 80% de sus migrantes van al rico país vecino del norte. En ese flujo, las mafias de traficantes de humanos han encontrado un lucrativo negocio. Las caravanas de migrantes huyen de la violencia y se protegen colectivamente de la violencia del camino. Dramáticamente, en la frontera con Estados Unidos, les espera más violencia de millares y milicianos que patrullan en la frontera, que suman unos cientos de muchos ciudadanos armados. En este post vamos a fijar la idea de que esos migrantes son refugiados de una zona de guerra social. Los procesos más convulsivos se dan en el Triángulo del Norte, zona resultado de un acuerdo de integración económica para libre comercio formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Es una de las regiones más mortíferas del mundo, con tasas de asesinatos superiores a las que se dan en países en guerra. El Triángulo del Norte se encuentra sumido en una guerra social sin precedentes. En un informe de Amnistía Internacional realizado en el 2016, se declara que el Triángulo del Norte es uno de los lugares más violentos del mundo. Allí se mata a más personas que en la mayoría de las zonas del conflicto del planeta. El informe del 2017 y 18 de Amnistía Internacional denunciaba no solamente la continuidad de una violencia insoportable, sino el estado de impunidad generalizada que continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. El asesinato de la lideresa medioambiental Berta Cáceres de Honduras en marzo del 2016 se convirtió en símbolo de una violencia capaz de callar a cualquiera que alce la voz contra la injusticia. Los gobiernos del Triángulo del Norte han puesto en marcha planes contra la violencia, aunque han logrado reducir las tasas de asesinatos. La región sigue siendo una zona de guerra, con más de 13.129 homicidios en el año del 2017.
En el 2017 Estados Unidos inició el programa Alianza para la Prosperidad, dotando con 750 millones de dólares para la reducción de la violencia y la disuasión de la migración, pero sus resultados obviamente no han logrado todavía invertir la grave situación. Por eso las acciones concretas que las iglesias puedan llevar a cabo con los migrantes, como promover la solución de las condiciones de conflictividad política o subdesarrollo económico causantes de la migración en los países de origen, como trabajar en la medida de nuestras posibilidades por la solución de las causas que generan la migración, como son los conflictos bélicos, la pobreza, lo que exige de acciones eficaces que mejoran y facilitan la distribución más justa de los recursos, principalmente en aquellos lugares más pobres. En este sentido, indicaba el Papa Juan Pablo II en 1998 que cualquier intento de regular la inmigración debe considerar sus causas. Otro aspecto concreto, impulsar un ordenamiento jurídico generoso que proteja los derechos de la población inmigrante en el país de acogida, evitando discriminaciones sociales, económicas de todo tipo. Como ya hemos señalado, la Iglesia reconoce como un derecho humano universal la capacidad de migrar, cuando se desea mejorar la situación personal, familiar o del propio pueblo, teniendo en cuenta el bien común particular y universal. Junto a ello, también reconoce el derecho del Estado a regular los flujos migratorios, lo que puede generar situaciones de ilegalidad entre la población inmigrante con sus consecuencias de indefensión y de marginalidad. Al respecto, la Iglesia sugiere una prudencia específica que lleva a discernir lo que resulte más apropiado para la atención pastoral de las personas migrantes, ya sea a través de los medios pastorales ordinarios o de las estructuras específicas. Es preciso considerar esa atención pastoral a la luz de los principios de la valorización y discernimiento que regulan la relación entre la única fe y las diversas culturas, Decía el Papa Juan Pablo II que los obispos se deben esforzar por formar comunidades étnicas o lingüísticas, creando parroquias personales o misiones con cura de almas en los lugares donde a su juicio se dan las condiciones de utilidad y oportunidad pastoral. La integración en la comunidad de acogida es ciertamente un proceso natural y sin duda alguna también deseable.